Hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Evangelio Puro del Ministerio Evangelístico Internacional Nehue Sevyanak, que en español significa la voluntad de Dios. Les saludan sus amigos los pastores Jorge y Brenda Trejo. Antes de iniciar este programa, vamos a poner en manos de nuestro Señor este programa de este día, para que sea Él obrando en nuestras vidas y para que este programa sea edificación para ustedes. Padre Santo de la Gloria, gracias Señor, porque nos permite, bendito Padre, venir un día más a esta radio, bendito Señor. Bendice, Padre Santo, a los que hacen posible que esta radio funcione. Bendice a su director, bendice a los hermanos que trabajan, Padre Santo, dirigiendo este y todos los programas, bendito Señor. Bendice, bendito Señor, Padre Santo de la Gloria, a todos los que han abierto su corazón y han encendido su radio, los están escuchando por internet, para que sea usted, bendito Padre, obrando en cada uno de ellos. Y sobre todo, bendito Señor, como pastores suyos, le pedimos, Padre, que de nuestra boca toda palabra que salga, bendito Señor, sea para edificar a su pueblo. No permita, Señor, que digamos una palabra que no venga de su Santo Espíritu. Así lo creemos y así queda hecho en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, este día vamos a tocar un tema muy especial acerca del perdón. Cuando escuchamos hablar del perdón, rápidamente pensamos en nuestro Señor. Qué grande y qué misericordioso fue el Hijo de nuestro Señor al perdonarnos por tanto y tanto que se le hizo en el tiempo en el que Él estuvo acá con nosotros en la tierra. Para profundizar sobre el tema, vamos a tocar diferentes citas bíblicas. Esperamos que ustedes tengan su Biblia a mano y que puedan ir anotando en un papel, en un cuaderno, para que eso les vaya sirviendo a ustedes también, para que a la hora de poder exhortar a su vecino, a su amigo, a sus hermanos en la iglesia, usted tenga una base bíblica para poder hablar sobre el tema. ¿Verdad, pastor? Así es, pastora. Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder entrar a sus hogares a través de la radio y traerles esta bendita palabra. Y lo que está diciendo la pastora es cierto, lo que es el perdón. El perdón es tan importante, queridos hermanos, que el Hijo de mi Padre Celestial, Jesús de Nazaret, habló de él. En la oración que nos muestra en las Sagradas Escrituras es un modelo para cada uno de nosotros. Así es, querida pastora. Sí, hablar de perdón, no podemos hablar de perdón sin mencionar esa hermosa oración que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles antes de Él subir al reino de los cielos. Y le decían los discípulos, ya lo hemos tocado en otras prédicas, le decían los discípulos de qué forma iban a poder ellos seguir en comunión con Él y con el Padre de Él. Y Él les habló acerca del Padre Nuestro. Pero en Mateo 6:12 encontramos, pastor. Sí, pastora, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero también en otras Biblias también dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, todos hemos pecado y hemos ofendido a Dios en algún momento de nuestras vidas. Así es, hermana. Sí. Fíjense, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado al Señor el Padre Nuestro? Bueno, ya todos debemos de conocerlo y lo tenemos en nuestra mente, cómo es el Padre Nuestro. Pero cuando llegamos a esta porción en Mateo 6:12 y dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido o a nuestros deudores. Hermanos, ¿realmente nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Oramos esa oración a Dios sabiendo lo que es verdaderamente cada palabra significa de esa oración que el Señor mismo nos enseñó a orar. Estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestros hermanos para poder decir esta palabra con propiedad y decirle, Padre, perdóname porque yo también perdono a los que me ofenden. ¿Cómo podemos esperar, amados hermanos, que el Señor nos perdone cuando nosotros mismos no somos capaces de perdonar? Si Él, siendo hijo de Dios, siendo el dueño de todo lo que nos rodea,
perdonó a quienes le estaban crucificando, nosotros a veces no perdonamos ni una mirada mal que nos hagan, un gesto, una palabra maldicha. Somos tan orgullosos y soberbios que no sabemos perdonar. Nos creemos más que Jesús, hermanos. Si Jesús, el Hijo del Padre, perdonó que lo crucificaran y perdonó tantas y tantas humillaciones que Él vivió sin causa, porque Él era santo y era justo y no tenía ningún pecado, sino que estaba ahí pagando por los pecados de ustedes y los pecados míos, hermanos. Y aún así Él perdona. Entonces, cuando nosotros decimos no perdono, nos estamos comparando, no estamos siendo más que nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la Biblia encontramos en el libro de Efesios 4, versículo 34, pastor. Sí, pastora, el versículo 32 dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos, dices, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Antes, sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros a través de Cristo. No podemos decir que la Biblia no nos habla del perdón. No podemos decir que nadie nos ha enseñado cómo perdonar si tenemos a nuestro maestro que nos enseñó esa parte tan maravillosa del perdón. Dice que seamos benignos. Benignos es ser buenos con otros. Debemos de ser buenos con otros, porque Jesús lo fue y nosotros tenemos que ser como Él día con día, ser misericordiosos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, somos implacables, somos vengativos. Nos decimos cristianos, pero nos decimos cristianos nada más de labios para afuera, porque todo lo que el Señor nos enseñó en sus 3 años de vida pública no lo estamos cumpliendo. Y algo tan pequeño, podríamos decir, pero tan grande a la vez, como es el perdón, no lo ponemos en práctica. No sabemos perdonar. ¿Y cómo esperamos entonces nosotros que el Señor nos perdone todos los pecados que cometemos día con día, si nosotros mismos no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha ofendido? Y esa ofensa es mínima comparado a lo que nosotros le hacemos a nuestro Señor. Pero siguiendo con lo que la Biblia nos habla a través del perdón, nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 13 al 14, pastor. Sí, pastora. Y dice el versículo 13, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, así alguno tuviera, dice, queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El versículo 14 cierra diciéndonos, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, venimos escuchando desde que llegamos a los pies de Cristo, desde que aceptamos a nuestro Señor como Salvador, desde que nos estamos congregando. ¿Cuántas veces nos han predicado y nos han dicho que Cristo murió en la cruz por amor a nosotros? Aquí dice que sobre todas estas cosas hay que vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque también encontramos en otra porción de la Biblia que dice de que el amor, Pablo lo dijo, que el amor era benigno, servicial, justo, no egoísta, era perfecto. Entonces todo aquel que ha conocido el amor de Cristo debe de conocer también el perdón de Cristo. Porque si el Señor nos perdona a nosotros, que hemos sido pecadores, que seamos vengativos, que seamos soberbios, ¿quiénes somos nosotros? Les digo nuevamente, hermanos, para no poder perdonar. Pero habría que ver también y explorar qué importante es el perdón en la vida de quien perdona. A veces nosotros pensamos de que le vamos a hacer un favor a aquel que va a recibir el perdón, hermanos, pero eso no es así. El favor principal no lo estamos haciendo nosotros. Primero porque el Señor, también lo vamos a leer más adelante en una porción bíblica, el Señor nos habla del perdón y nos dice qué nos va a pasar cuando lleguemos al reino de los cielos si nosotros no perdonamos. Vivimos amargados, vivimos con odio, vivimos con rencor, vivimos atados a todos esos males que no vienen de Dios, sino que vienen de Satanás. Entonces debemos de librarnos de todo eso a través del perdón, no porque se lo merezca aquella otra persona, sino porque yo me merezco ser
librado de todos esos males que acarrea hacia mi vida el perdón, ¿verdad, pastor? Así es, pastora. Un buen cristiano no debe sentir el mal. ¿Qué clase de males no debe sentir? Enojo o de guardar rencor en su corazón. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Solo veamos el ejemplo que nos dejó ese siervo llamado José. Un gran ejemplo, muy grande. Recordemos que todo lo que le hicieron sus hermanos a él. Recordemos que desde un principio él fue humillado tanto por sus hermanos como por su padre. Y al final vienen ellos y lo castigan muy fuerte, lo depositan, lo tiran a un pozo y al final lo salen hasta vendiendo. Pero este siervo del Señor llamado José perdonó a sus hermanos. Qué amor tan grande, qué perdón tan grande pudo haber tenido este siervo para estos hermanos. Así que nosotros tenemos que imitar a estas personas, imitar a estos siervos que están en la Biblia para que nosotros lleguemos a alcanzar esta vida eterna. Así es, pastora. Amén, amén. Y como decía el pastor, tenemos tantos ejemplos en la Biblia, no solamente de lo que Jesús hizo en sus 3 años de vida pública, sino que también un ejemplo grande es este siervo José, el hijo de Jacob, que se va a Egipto como esclavo, pero allá el Señor lo hace prosperar y había un propósito de Dios en la vida de José y de su familia, porque por medio de José ellos no murieron de hambre, dice la historia en Génesis, que ellos no murieron de hambre, porque estaba José siendo ya gobernador de Egipto y gracias a ello pudieron llegar allá y que ese pueblo no pereció, porque había escasez. El Señor había dado 7 años de escasez en toda la tierra. Entonces había un propósito en José que había que cumplirse, pero no hubiera sido logrado ese propósito de nuestro Señor si José no hubiera tenido un corazón de acuerdo a los propósitos de Dios, si José no hubiera perdonado. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en este momento están molestos con sus hermanos? Hermanos carnales, hermanos de mamá y papá, no hermanos en Cristo, y hermanos en Cristo también, pues porque muchas veces en las iglesias peleándonos liderazgo, de que si yo me llevo mejor con el pastor, que si la pastora a mí me llama más, que si el líder aquí, creamos una rivalidad entre hermanos cuando eso no debe de suceder. Pero vamos a basarnos en lo que José hizo con sus hermanos de sangre. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en este momento están molestos con algún hermano, hijo de padre y madre? No se hablan, no se escriben, no se visitan. ¿No crees, hermanos, que es tiempo ya de ir y dar el primer paso? Aquel que da el primer paso no es que se humille. Aquel que da el primer paso es porque conoce de Cristo y sabe que el Señor nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. ¿Qué tal si tu hermano está pasando una crisis en este momento y tú llegas a hablarle de Cristo si él no lo conoce? Y en ese preciso momento, porque tú le estás dando testimonio de lo que es ser un buen cristiano, él conoce de Cristo y se convierte en una alma más y hay fiesta en el cielo por causa tuya. Yo te invito este mediodía que vayas a tu aposento y te arrodilles ante el Señor y le pidas perdón por no saber perdonar, porque te crees más que su hijo, porque te has llenado de soberbia y te has llenado de orgullo y no sabes perdonar. Y luego de pedirle perdón a nuestro Señor, te invito a que busques a esa persona a la que no puedes perdonar y vas y lo perdones. No es necesario que nos pidan perdón. A veces decimos nosotros, si me pide perdón, yo lo voy a perdonar, pero pues el otro hermano es orgulloso, nunca nos va a pedir perdón. Pero como el perdón no le va a hacer bien solamente a él, sino que más me va a hacer más bien a mí, yo voy y pido y doy ese perdón y pido perdón, porque perfectos no somos. Para que haya un problema entre hermanos siempre tienen que haber 2 personas y 2 personas cometiendo errores. Entonces yo voy, doy perdón y pido perdón a la vez para estar bien con Dios. Ustedes no saben, ni nosotros tampoco, hermanos, si este mismo día el Señor puede venir a hacer juicio contra este
mundo que se está desangrando entre hermanos, este mundo que está corrompido, que se está cumpliendo aquella cita bíblica en la que dijo que en los últimos tiempos seríamos peor que Sodoma y que Gomorra. Amados hermanos, estamos peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra vivían nada más allí en círculo, esos dos pueblos, siendo pecaminosos, acostándose entre hombres y entre mujeres. Pero ahora nosotros ya es legal, ya hay países que han legalizado el casarse entre parejas del mismo sexo, en adoptar hijos. Entonces estamos llegando y estamos ya en ese tiempo que la Biblia lo dice, que estamos en peor nosotros que en el tiempo de Sodoma y que Gomorra. Entonces la venida del Señor está cada vez más cerca. Y como el Señor dijo, de que nadie sabe el día ni la hora, y que Él iba a venir como un ladrón en la noche, que no te encuentre, hermano amado, sin haber dado ese perdón, porque no vas a tener perdón de Dios cuando estés en su tribunal recibiendo sentencia por cómo te comportaste aquí en la tierra. Pero, pastor, ¿qué es lo que pasa para el que ofendió? Sí, querida hermana, pastora, el que ha ofendido recibe el perdón de Dios. Claro que sí, sí lo recibe. Solo tiene que cumplir unos requisitos. Bueno, uno de ellos es el arrepentimiento. Que se le note que ha cambiado en una forma genuina. ¿Me entiende? Y la segunda es la confesión. Que salga de su boca lo que ha cometido, todos los errores que ha cometido. Tiene que confesarlos con su boca. La Sagrada Escritura dice que todo lo que confesemos con nuestra boca, dice, mi Padre lo escucha. No es que Él no lo sepa, ¿cómo no? Sí lo saben, queridos hermanos. Mi Padre conoce todo. Pero también necesita que nosotros lo podamos expresar, que salga de nuestra boca decir esto. Y esto le llamamos la confesión. Y después viene la otra, la fe en Cristo Jesús. Que Él tiene que tener aquella genuino, aquella que diciendo yo confieso esto, creyendo que Cristo Jesús es el único que lo puede salvar, y tener aquella confesión genuina ante el Padre de la gloria, querida pastora. Así es, pastor. Nos vamos a ir a una parte en la Biblia. Espero que los hermanos tengan su Biblia a mano y busquen el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Le voy a dar lectura yo, pastor. Amén. Y dice la palabra del Señor. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 100,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, págame lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo como yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Preciosa palabra la que el Señor nos trae en Mateo 18, versículos del 21 al 35. Hermanos, el Señor no solamente le responde a Pedro diciéndole que tiene que perdonar 70 veces 7, sino que el Señor en el amor y en la misericordia que nos tiene a nosotros, a esa nueva iglesia, a ese nuevo tiempo,
nos da una parábola, como él acostumbraba a dar parábolas, pero también decía que algunas parábolas eran para que unos lo entendieran y otros no, dependiendo en el espíritu en el que estuviéramos. Pero esta parábola es clara. El que perdona, el Señor que perdona a su siervo esa cantidad exorbitante de deuda, es nuestro Señor. Y el siervo perdonado somos nosotros. Pero cuando somos perdonados por nuestro Señor, nos reconciliamos con Él, vamos a sus pies, y empezamos una vida cristiana, nos encontramos en el camino a alguien que nos debe una ofensa, que nos debe una mala cara, un mal gesto, a nuestros esposos, una infidelidad, y nosotros no los perdonamos. Hermanos, el día que nosotros vayamos como mujeres, como hombres, vayamos a la presencia de nuestro Señor, Santo Padre, hermanas, ¿qué nos va a decir? Yo te perdoné, siervo malvado, te perdoné tantos pecados cometidos y tú no supiste perdonar. Nos va a mandar al lago de fuego, porque el Señor en el versículo 35 dice: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y escuchen bien, si no perdonáis de corazón, porque a veces decimos yo te perdono, pero no lo estamos perdonando de corazón. Estamos esperando ver la caída de ese hermano, porque estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana en la que escuchamos de decir que el Señor va a vengarnos, que Él pelea por nosotros. Y estamos viendo que aquel pastor amigo, que aquel hermano de la iglesia, que aquel compañero de trabajo caiga. Verlo sufrir, verlo pagar por lo que nos hizo, porque pensamos que de esa manera Dios se va a vengar en nombre de nosotros. Y no, el Señor no es así. El Señor no tiene el corazón que nosotros tenemos, ese corazón lleno de maldad y de soberbia. El Señor va a perdonar a ese también que cometió un pecado contra nosotros. Hermana, muchas veces nosotros como mujeres no logramos perdonar una infidelidad de nuestro esposo. Y si el Señor viniera en ese momento, nuestro esposo pudiera haberse arrepentido de haber sido infiel, haberle pedido perdón al Señor de corazón y ser salvo. Y nosotras irnos al lago de fuego por no perdonar. La ley del Señor es justa. Las leyes injustas muchas veces son las terrenales, las que se abalanzan para el que más tiene. Pero Dios nos ve a todos y nos mide con la misma vara de justicia. Entonces, amada hermana que me estás escuchando, si tú no has perdonado de corazón a tu esposo porque ha sido infiel y te ha traicionado, y de esa traición ha nacido un hijo, una hija, unos hijos, es tiempo que perdones. No lo hagas por él, no lo hagas por él, hazlo por ti, porque el Señor te está diciendo en esta palabra, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor en el versículo 35, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. El Señor está tocando a tu puerta este mediodía a través de este programa Evangelio Puro y te está diciendo: perdona, porque está cerca mi venida, porque no sabes el día ni la hora y debes estar preparado, porque de nada te sirve que vayas a palmear al culto, que vayas a brincar al culto, que me vayas a danzar al culto, porque yo conozco tu corazón y sé cómo estás conmigo. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a la pastora, puedes engañar a tus hermanos y decir que tú te gozas en mi presencia, pero tu presencia no es grata para mí. Eso te está diciendo tu Señor este mediodía. Así que te pido, amada hermana, que vayas a tu aposento, te arrodilles y le pidas perdón, que le pidas perdón a nuestro Señor. Perdona a quienes están ofendidos, porque, hermana, no te va a perdonar el Señor si tú sigues como estás. Si llegas a la presencia del Señor, tenemos la oportunidad de eximir nuestras culpas. Tenemos la oportunidad hasta el último momento de nuestra vida de poder arrepentirnos. Hermana, pero tú no sabes si tu corazón puede fallar y no te va a dar tiempo. Tú no sabes si vas caminando por la calle y te puede atropellar un vehículo. Dios no lo permita, pero estamos en este mundo lleno de peligros. Entonces no digas que vas a tener tiempo de arrepentirte. El tiempo es hoy. Hoy que el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: arrepiéntete.
Cuando termine este programa, vuelve a leer Mateo 18, 21, 35. El Señor está hablando a tu vida. El Señor está hablando a tu corazón. Arrepiéntete, porque de nada te sirve. Te vuelve a decir el Señor, de nada te sirve que ante los hermanos parezcas que te gozas en mi presencia cuando yo conozco tu corazón. A mí no me engañas, dice el Señor. Así que arrepiéntete, hermana. Amada, estos programas el Señor los levantó para exhortar a su pueblo, porque el Señor nos decía a nosotros, ya no es tiempo de tratar a mis hijos con pañitos tibios porque se van a enojar, porque no van a diezmar, porque no van a ofrendar. No, hermanos, todo eso va a quedar. Si usted no me ofrenda, no hay problema. Si usted no diezma, tampoco hay problema, porque nuestro ministerio no lo está pidiendo. Lo que queremos como ministerio es que usted se arrepienta de sus pecados, que busque al Señor, que se reconcilie verdaderamente, no de boca para afuera, porque el Señor dice que si no perdonamos de corazón, si no nos arrepentimos de corazón, porque ante la gente podemos mostrar una cara, podemos mostrarnos grandes cristianos, pero el Señor nadie lo engaña. Hay de aquel que engaña al Espíritu Santo de nuestro Señor, más le valdría no haber nacido, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado en la presencia del Señor es el lago de fuego. ¿No es así, pastor? Sí, pastora. Queridos hermanos, es muy importante saber que el perdón no libera de la culpa al ofensor, sino que libera al ofendido. Hermano, usted y yo necesitamos perdonar para ser libres de heridas del corazón y del alma. Eso es lo que pide nuestro Padre de la Gloria hoy en día. Hemos escuchado muchas veces esa frase que dice, yo perdono, pero no olvido. Eso no es lo que mi Padre de la Gloria nos está hablando a través de sus sagradas escrituras. Mi Padre, cuando nosotros vamos ante la presencia de Él, cuando estamos en oración, porque ese es el único camino que tenemos para podernos comunicar con Él, le estamos pidiendo a nuestro Padre de la Gloria que nos perdone nuestros pecados. Mi Padre dice, nos los perdona, dice, nuestros pecados, pero también los manda que no volvamos a pecar. Y mi Padre, estos pecados que nosotros le hemos traído a sus pies, mi Padre los perdona, los echa, dice que los lleva hasta lo más profundo del mar y no se vuelve a acordar de esto. Así que nosotros, hermanos, ¿por qué tenemos esas frases tan modernas de hoy en día, como se lo dije hace poco? Yo perdono, pero no olvido. Eso no es de Dios, queridos hermanos, eso es del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Satanás es el enemigo que todo el tiempo hemos tenido. Mi Padre de la Gloria nos ama demasiado a cada uno de nosotros, queridos hermanos. El enemigo Satanás todo el tiempo que ha querido destruirlo. Nosotros no le importamos absolutamente nada al enemigo. Y siempre nos está poniendo cosas que realmente no son buenas y no son de agrado ante los ojos de Dios. El enemigo es tan fuerte que ha querido destruirlos a nosotros desde la creación. Porque nosotros no somos creación de Él, no le importamos para nada. Hermano, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Para eso nos las dejó nuestro Padre Celestial. Tenemos que perdonar, hasta tener un perdón pero genuino ante los ojos de Dios. Si mi Padre nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Quiero decirles, queridos hermanos, que nosotros ante los ojos de Dios somos como un grano de arena. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien ante los ojos de Dios, este grano de arena que somos nosotros llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Sí, hermana. Amén, amén, pastora. pastor. Qué grande la palabra, qué hermosa palabra la que el Señor nos ha traído esta tarde a nosotros. Hemos tocado el tema del perdón en el plano de debemos perdonar a quienes nos han ofendido, pero ahora vamos a hablar la segunda parte de lo que es el perdón. Y ahora viene pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido perdón a quienes hemos ofendido y dejamos que el tiempo avance, dejamos que el tiempo pase y pensamos que el tiempo va a curar la herida, que el tiempo va a hacer que la persona se olvide? Sí, pudiera ser que sí, pudiera ser que aquella persona a la que nosotros ofendimos encontró a Cristo, se reconcilió con Él,
vive en el Espíritu de nuestro Señor y nos perdonó, porque quiso librarse de ese mal. Pero esa es ella, su cuenta personal, pero recuerden que la salvación es personal. Entonces, vamos a la parte nuestra, cuando nosotros no pedimos perdón y dejamos que el tiempo pase. Hermanos y hermanas, ¿a cuántos nosotros les hemos servido de tropiezo como pastores, como líderes, viendo de menos a alguien en la congregación, escuchando chismes y rumores de hermanos que muchas veces los ofendemos y se terminan yendo de la iglesia por una ofensa que nosotros le hicimos? Y luego dejamos que ese hermano se vaya, el tiempo pasa y sentimos que nosotros estamos en lo correcto. Pero el Señor conoce nuestros actos y el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe, hermanos amados, quién es quién ante su presencia. Yo no puedo decirles a ustedes quién soy yo y decirle yo sí estoy bien, yo hago las cosas bien, yo perdono, pido perdón. Se los pudiera decir porque yo siento que lo estoy haciendo. Pero mi Señor, nuestro Señor, conoce nuestro corazón y dice que conoce hasta la médula de nuestros huesos. Por eso es que yo siempre, el Señor, cuando vamos a dar una prédica, vamos a dar una enseñanza, vamos a estar con ustedes en esta hora de la radio, siempre le pedimos al Señor que nos use. Y antes de venirnos para la radio, antes de pasar este programa, nosotros también le pedimos al Señor que si en algo hemos ofendido a alguien sin saberlo, sin pensarlo, que nos perdone y que nos haga ver, que nos haga sentir si hemos ofendido a algún hermano, porque Él en su misericordia y con su poder sobrenatural lo puede hacer para nosotros pedirle perdón a ese hermano. Hermanos, el tiempo ya no está para vivir una vida cristiana mediocre. Debemos activarnos en el reino de Dios. Debemos de buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia, sin importar si la añadidura llega o no llega, porque nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Pero para hacer una pausa, hermanos, y que ustedes puedan gozarse en el Señor con una alabanza de meditación, una alabanza que habla acerca de que ya es tiempo de perdonar, lo vamos a dejar con esta alabanza. Espero que le escuchen, que escuchen la letra y vean lo que este autor de esta alabanza ha tomado para poder hablar también acerca del perdón, que es tan importante para nuestro Señor. Así que nos vamos a quedar con esa alabanza, hermanos. Cuando menos lo esperabas, en el momento más hermoso de tu vida, tu alma se hizo pedazos y te sientes amargado, porque decidiste no perdonar a esa persona que te hizo tanto daño. Pero traigo un mensaje de lo alto para ti. Escucha atentamente que Dios te dice a ti: debes de perdonar al que te ofendió. Hoy tú debes de perdonar al que te humilló. Debes de perdonar al que te criticó. Hoy tú debes de perdonar al que la vida te destrozó. El Señor se encuentra aquí. Él se encuentra aquí. Es el día de abrir tu corazón, de sacar toda tu rabia, tu llanto y tu rencor. Pues Él quiere derramar de su bálsamo
qué preciosa alabanza que nos habla que ya es tiempo de perdonar, que ya es tiempo de ir a buscar a nuestros hermanos y pedirles perdón por alguna falta que hemos cometido nosotros. Hermanos, es tiempo de recapacitar, es tiempo realmente de saber entender las Escrituras. Estamos acostumbrados a que nos prediquen, a arrebatar lo nuestro porque somos hijos de Dios. Pero ¿a cuántos de ustedes les han enseñado a dejar que la voluntad de Dios se cumpla? Dios tiene una voluntad de Él para nuestras vidas. Tiene una voluntad de Él para que nosotros sigamos su camino correcto. Los que dañamos ese camino correcto del Señor con nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra soberbia, nuestro orgullo, somos nosotros. Pero es tiempo de que ese Padre nuestro que nosotros oramos y se está perdiendo ya esa oración. Yo escucho que cuando oramos no iniciamos con el Padre nuestro. Dice el Señor en su palabra de que no sea, dice, como el fariseo, que le gusta mostrarse, dice, ante la congregación, entre la gente, y dice vanas palabras para vanagloriarse a sí mismo, para que digan, este sí sabe orar, este sí sabe pedir, este sí tiene la unción. No, el Señor dijo que oráramos al Señor, a su Padre, el Padre nuestro. Y el Padre nuestro enseña grandes revelaciones. Hermanos, vamos a orar al Padre nuestro y vamos a irle escuchando realmente lo que el Padre nuestro quiere decir para nuestras vidas, porque a veces oramos el Padre nuestro en segundos, sin meditar cada palabra dicha por nuestro Señor, hermanos, y en su Biblia aparece con letra roja, ¿verdad? Y sabemos que la letra roja es porque es palabra de Jesús, no es del autor que ha escrito el libro. Entonces esa palabra fue revelada por nuestro Señor, fue escrita, fue dicha por nuestro Señor. La escribió el autor del libro, pero fue dicha por nuestro Señor. Entonces, ¿por qué lo vemos tan de menos y nos vamos a oraciones creadas por nosotros cuando hay una oración hermosa que el Señor nos dejó? Así que vamos a orar esa oración y la vamos a ir meditando poco a poco. Dice la palabra del Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No permitas que caigamos en tentación. El Señor en esta oración nos está diciendo que le digamos que no permita que caigamos en tentación, porque las tentaciones en el mundo son grandes. Está diciendo que cumplamos la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra, que nos dé el pan nuestro de cada día, hermanos. Pero a veces tenemos una lucha tan grande por querer tener más y más del pan nuestro de cada día. Hermanos, yo no les digo que no es bueno superarse, que no es bueno aspirar a tener cosas materiales, pero que esas cosas materiales no nos sirvan para alejarnos del Señor. Al contrario, que nos sirvan para servirle. Cuando aquel muchacho rico se acerca a él, le dice que lo quiere seguir y le dice: yo guardo tus mandamientos, yo hago esto, y le menciona todas las cosas buenas que hace. Y le dice: ¿qué me falta para poder seguirte? Reparte lo que tienes y sígueme, le dice el Señor. Porque él sabía que eso que él tenía le estorbaba a él para seguirle. Porque el amor a la riqueza y el amor a los bienes materiales que ese muchacho tenía eran más grandes que el amor a seguirle a él como discípulo o como apóstol. Entonces el Señor sabía muy bien eso. Eso nos aparta del Señor cuando ponemos la mirada más en las riquezas de este mundo, cuando ponemos la mirada más en dinero, cuando no nos conformamos y no le agradecemos a Dios porque terminamos el día y comimos los 3 tiempos, hermanos. Hay personas en el mundo que no están comiendo 3 tiempos al día, ni siquiera uno. Hay niños que están deseando lo que su hijo bota a la basura, porque no le agrada, porque no le gusta, porque agarró mucho en el plato de comida y se llenó. Hay niños que están deseando esa tortilla que usted saca de su refrigeradora y bota. ¿Usted cree, hermano amado, hermana amada, que eso le agrada al Señor? ¿Eso le gusta al Señor, que usted, porque el queso se le echó a perder, lo bota, porque las tortillas se le echaron a perder, la bota, que se
se puso a ver el Facebook, se puso a ver redes sociales, se puso a ver televisión o simplemente se durmió, se le quemaron los frijoles y los fue a botar. No, ahí tengo más y los voy a cocer mañana. Pero hay personas que están deseando esos frijoles que a usted se le quemaron, hermano. Hay personas que están deseando esas tortillas aún dañadas, serían capaces de comérselas. Yo lo he visto, hermana. Hermano, yo he visto gente sacando comida de la basura para comer. Y no solo gente vaga, no solamente gente haragana. Es gente que necesita de comer y llevarle comida a sus hijos porque no encuentra un empleo, porque no ha podido superarse y no ha podido estudiar. Muchas veces nosotros pensamos nada más en la carnalidad y pensamos, ese anda así porque se lo merece, ese anda así porque no tiene a Cristo. ¿Quién es usted y yo para juzgar a ese hermano? La palabra del Señor dice, no juzgues al siervo ajeno, ese siervo no es nuestro, ese siervo es de Dios. Y la palabra del Señor dice, no juzgues a ese siervo ajeno, porque no sabes cómo está realmente con el Señor. Usted no sabe, ni yo sé, hermano amado, si ese siervo, si ese hermano, si ese joven, esa mujer, ese hombre que andan recogiendo comida en la calle y que aparentemente están en pecado, ya están salvos y tienen su morada preparada, porque nadie conoce al siervo ajeno, nadie sabe realmente cómo está esa persona con nuestro Señor. El deber de nosotros es luchar por nuestra salvación y no servirle de tropiezo a otras personas. Pero hermanos, la necesidad en el mundo es tan grande y nosotros, en lugar de agradecerle al Señor, en lugar de darle palmas a nuestro Creador porque nos pone un plato de frijoles con queso en la mesa, nuestros hijos reniegan porque no hay otra cosa que comer. No le enseñamos a nuestros hijos a que sean agradecidos con nuestro Señor. No, hermanos amados, es tiempo que realmente vivamos una vida cristiana como el Señor quiere. Hermanos, no como el pastor o la pastora quieren que usted viva su vida cristiana. Ellos no murieron en la cruz del Calvario por sus pecados, hermano amado, hermana amada. Escuche las palabras que el Espíritu Santo le trae este mediodía a su casa. El pastor y la pastora no murieron por usted en la cruz del Calvario. Yo no morí por mis miembros en la congregación, no morí por ellos, murió Cristo. Ellos deben de seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo y ser como Él. Buscarle a Él noche y día, porque el Señor dice, velad y orad, porque el momento y el día llegado nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Entonces debemos de estar siempre perseverando en la obra del Señor. Muchas veces pensamos, amados hermanos, ¿cómo, de qué manera le puedo servir yo? Le puedo servir yo a Dios. Pero es que a mí no me explican, hermano, es que no es necesario que nadie vaya y te explica. Vea la Biblia. ¿De qué te sirve tener la Biblia ahí en tu mesa de noche, en tu librera, en la mesa del comedor? Ve y léela. Es que la Biblia no es solamente para que te la lea el pastor, la pastora, el líder, léela tú. No necesitas revelación de nadie más, que vas a ir a una concentración porque un profeta va a llegar y va a hablar a tu vida. No, mayor profecía que la que está escrita en el libro ya sagrado, enviado por nuestro Señor, como es la Biblia, no hay. Ve y lee la Biblia, dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, ilumina mi mente para comprender qué quieres tú que haga yo con mi vida. Hermanos, váyanse nuevamente, como les decía, al terminar este programa, váyanse a Mateo 18, 21, 35. Lean los versículos, versículo a versículo, escriban lo que el Señor les dice a su vida. El Señor nos está dando un ejemplo de lo que su Padre va a hacer si nosotros no sabemos perdonar. Y si perdonamos, y si no perdonamos de corazón, porque Él nos conoce. El Señor dice en su palabra que van a llegar muchos a su presencia y le van a decir, Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre... Y le va a decir, quitad de mi presencia, hacedores de maldad, malditos de mi Padre. No permitamos que el Señor nos vaya a decir a nosotros así en la hora llegada, amados hermanos. Porque podemos engañar al mundo y hasta nosotros mismos podemos creer que estamos haciendo bien las cosas para nuestro Señor. Pero Él nos conoce porque Él nos creó. Somos creación divina. Él sabe todas las médulas, la médula de nuestro hueso y todos nuestros pensamientos. Dice que Él conoce las palabras de nosotros antes de que lleguen a nuestro pensamiento. Él es todopoderoso, hermanos. Entonces no podemos estar nosotros engañando a alguien que nos conoce totalmente. Les invito, hermanos, a que lean la Biblia, tómense un tiempo. No solo quédense con esta predicación de este día o las predicaciones que vienen o que ya pasaron en diferentes programas de
de esta radio, no váyanse a la Biblia. No es necesario que alguien les hable de la Biblia. Ustedes mismos pueden hablarse a sí mismos a través de la palabra de Dios. Y lo más importante, amados hermanos, reconozcamos que somos pecadores. Muchas veces nosotros como pastores pensamos que somos los grandes ungidos del Señor y que no estamos pecando ante los ojos de Dios, hermanos, y estamos más latentes a caer en pecado, porque el enemigo, es porque Satanás sabe que nosotros estamos dirigiendo un pueblo. No te llenes de vanagloria, pastor y pastora, porque la gloria es de Cristo y él no la gloria es de Dios y él no comparte la gloria con nadie. Somos siervos de Dios. La gloria y la honra, la alabanza, el poder, todo le pertenece a él. Nosotros solo se lo estamos administrando. No, los miembros de tu iglesia no son tuyos, son de Cristo, y crea discípulos para él, no cree sirvientes para ti. Vamos a seguir hablando de este tema, amados hermanos. Espero que su corazón esté siempre dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Señor a través de estos siervos del Señor. Esperamos que esto haya sido de edificación para ustedes, amados hermanos. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor. Pastor, nos despedimos de los hermanos, porque los vamos a dejar ya para finalizar con una alabanza muy especial, pidiéndole al Señor que nos renueve, porque ya no queremos ser igual, pastor. Sí, amén, pastora. Queridos hermanos, vamos a despedirlos con una pequeña oración para después continuar escuchando una alabanza bien preciosa este día. Padre, gracias le damos una vez más por permitirnos, Padre, traer su bendita palabra y transmitirla, Padre, a través de esta radio, Padre, a todas las personas que nos están escuchando este bendito día. Padre bendito, derrama tu sabiduría sobre cada uno de ellos, Padre, que escuchó esta bendita palabra. Y permítalo, Padre, que entre hasta lo más profundo, Padre, de su corazón, de sus huesos, Señor bendito. Y derrama, Padre, bendiciones sobre cada uno hasta que sobreabunde, Padre bendito, la gloria. Le damos la honra y la gloria a usted, Señor Padre. Bendito sea, Padre. Y todos sus siervos, Padre, que estamos aquí, Padre, a su bendito servicio, le decimos con mucha reverencia, Padre bendito, la gloria. Amén. Amén. Amén y amén. Nos escuchamos el próximo viernes y nos quedamos con esta alabanza. Purifícanos, Señor. Límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
todo lo que hay dentro de